concreto vamos a hablar un poco sobre no tanto Gurusup en general como producto, sino de para nosotros lo que han sido estos 2 años de desarrollo con LLMs, todo lo que hemos aprendido, todos los fallos que hemos tenido, todas las cosas que probamos un momento y las desechamos, los pros, los cons de las diferentes técnicas aplicando LLMs. Y sobre todo vamos a hablar de cómo funciona Gurusup a día de hoy internamente. Vamos a hablar de cómo nos conectamos a las APIs, cómo hacemos toda la gestión de todas estas llamadas a través de que si hacemos agentes, hacemos RAG, fine-tuneamos, todo este tipo de cosas. Y vamos a desvelar hasta el último detalle. Incluso vamos a desvelar qué es lo que nos gustaría hacer de aquí a los próximos meses y qué es lo que vamos a empezar a investigar, ¿vale? Decir que estoy utilizando una cámara que ya nos ha dado algún problema y en algún momento me quedaré sin imagen, pero bueno, no pasa nada, lo ajustamos y listo. Entonces vamos para allá. Yo he querido un poco contarlo de una forma un poco historia, ¿no? De cómo yo, desde mi punto de vista, cómo empecé a percibir o cómo llegué a los LLMs y cómo hasta el día de hoy que hemos creado una empresa centrada en los LLMs, la inteligencia artificial y cómo nos pasamos todo el día haciendo pruebas y haciendo 1000 cosas. Para mí, digamos que el primer contacto con la inteligencia artificial fue en 2018-2019, cuando empecé a hacer como unas primeras pruebas sobre Machine Learning y Deep Learning. En ese momento para mí era como algo totalmente nuevo, yo había programado años atrás, pero no había nunca aplicado esos conceptos de programación a algo específico dentro del mundo de la inteligencia artificial. Y fue algo que me apasionó de entrada y me pareció algo flipante y que hasta el momento no había visto nada con tanto potencial como ir un poco más allá del propio código que tú escribías, ¿no? Poder esperar algo de ese código más allá de simplemente ejecutar una serie de funciones o de lógica. Para mí los primeros pasos, que eso era lo primero que yo hacía, era utilizar el NLP, el Natural Language Processing, ¿vale? Que es al final dentro del área de la inteligencia artificial, pues donde estamos ahora mismo todos metidos, en lo que es el procesamiento de todo lo que tenga que ver con texto y con redes neuronales. En ese momento, por ejemplo, yo recuerdo que hacía modelos muy, muy básicos de clusterización de textos, de cojo una palabra y decido si esa palabra está hablando de una cosa o está hablando de otra. Eso a día de hoy es prácticamente, no sé, ha quedado en el olvido. Nadie se plantearía hacer un modelo de inteligencia artificial para hacer un clustering de palabras clave o de textos. Simplemente utilizaríamos una llamada a OpenAI, le pasaríamos un texto y le diríamos devuélveme un formato JSON esquema y dime si este texto es de un tipo o es del otro. Todo tiene sus pros y sus cons. Desarrollar ahora con LLMs y con OpenAI es extremadamente fácil y sencillo y esto que os acabo de poner de ejemplo serían literalmente 5 minutos, más luego capturar esa llamada y meterla en una base de datos, pero ahora estamos atados a modelos externos o tenemos que ejecutar esos modelos en servicios cloud como pues un Llama o algo así, frente que antes podíamos utilizar una red neuronal que consumía muy poco procesamiento y con eso podíamos trabajar. Otras cosas que yo hacía en ese momento como primera experiencia con la inteligencia artificial, regresiones lineales, este tipo de proyecciones numéricas, este tipo de cálculos que se hacen un poco para predecir situaciones y lo otro, por ejemplo, que me focalicé muchísimo es hacer motores de recomendación. Todo cosas que a día de hoy es que quedan anticuadas y estamos hablando de simplemente de hace unos pocos años, ¿no? Hablo del 2018-2019, eso era como el state of the art. Tú quieres hacer algo con inteligencia artificial, con deep learning, pues haces unas capas, unas redes neuronales para poder ejecutar ese trabajo. Y ahora mismo yo, si me tuviese que enfrentar a estas tres casuísticas, yo utilizaría la API de OpenAI, de Claude, de Mistral, todo este tipo de modelos. Al final, el mundo ha avanzado muchísimo y es un poco lo que venimos a contar en esta charla. Yo recuerdo en aquel momento el momento exacto en el que yo conocí a OpenAI. Para mí esta página que estoy compartiendo aquí, ese fue como el momento en el que a mí me abrieron los ojos y me hizo sobre todo ponerle como foco en esta empresa. Para mí, yo, por ejemplo, yo vengo del mundo del marketing en el que el SEO y el texto es algo fundamental dentro del posicionamiento, la captura de tráfico y demás.
Y durante muchos años en este sector hemos intentado generar texto o contestar con texto, o hacer todo ese tipo de cosas muy referidas al NLP que estábamos viendo antes. Y de repente, yo en aquel momento que estaba estudiando sobre inteligencia artificial, en concreto Deep Learning, me llega este artículo. Este artículo que publicó OpenAI en febrero, el 14 de febrero de 2019, en el que hablaba sobre los modelos de lenguaje que estaban desarrollando y las implicaciones que eso tenía. Y para mí, este artículo fue como un cambio y un después, porque en este mismo artículo decían algo que a mí me abría los ojos, que decían: hemos conseguido un modelo de inteligencia artificial tan potente que no vamos a liberarlo, porque si lo liberásemos el mundo cambiaría por completo. Entonces, claro, yo lo apasionado que me sentía en ese momento por el deep learning y las cosas que veía que se podían hacer, cuando una empresa decía algo así, primero piensas que puede ser humo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pero luego, por ejemplo, me metí a ver quiénes eran los fundadores de OpenAI y ves a Sam Altman, ves a Elon Musk, que estaba en ese momento por ahí, y dices, ¡buah! O sea, estas personas que están detrás de este proyecto sin ánimo de lucro están diciendo que hasta ahora han liberado un montón de información, están diciendo que tienen algo tan grande, tan bestia, que pueden cambiar el mundo por completo. Entonces yo fue cuando empecé un poco a no quitar ojo de encima a esta gente y a estar siempre pendiente de lo que publicaban, ¿no? Incluso recuerdo en aquel momento que gracias a que leyese este artículo, que sinceramente no recuerdo cómo llegué a él, yo me apunté a ser beta tester en OpenAI y por suerte desde entonces lo soy y fui una de las primeras personas que pudo probar la API de OpenAI y probar los modelos de DaVinci. En este momento, en este artículo, si le echáis un ojo, que está chulísimo, porque esto es una de las cosas chulas de OpenAI, que siempre muestran y siempre dejan la información que han ido logrando a modo de eso, de research. En este anuncio anuncian un modelo pequeñito, vamos a decir pequeñito, que se llama GPT-2, que muchos ni lo habréis probado porque hemos entrado un poco a los LLMs un poco más tarde, en el que este modelo tenía 1.5 billions de parámetros, ¿vale? Ahora mismo, uno de los modelos más pequeños que mejor funciona, de los más pequeños, estamos hablando que es Phi 3 de Microsoft, que tiene 3 billions, tiene el doble. O sea, en este momento el modelo que era state of the art tenía la mitad del modelo que actualmente mejor performa y más pequeño es. Hace poco hemos visto modelos como el de Llama 3.2 que tienen 402 billions de parámetros, para que os hagamos una idea de cómo hemos crecido desde este 2019 a este 2024. Estos 5 años han multiplicado por 400 un modelo open source, como pueda ser, por ejemplo, ese Llama 3.2. Entonces, para mí, esto fue un antes y un después. El localizar a esta empresa que a priori parecía que tenía algo capaz de transformar el mundo. Poco a poco fue pasando el tiempo y fueron ellos haciendo muchísimos avances y yo les fui perdiendo un poco la pista. Pero en aquel momento, de repente, hubo un momento en el que recibí lo que os comentaba antes, ese pequeño aviso de que podía acceder a la API, que era uno de los beta testers a los que le habían dado acceso. Y para mí fue sorprendente el hecho de ser unas personas, de las pocas personas en el mundo que podían estar utilizando el modelo que conocimos luego como DaVinci. Aquí he hecho una pequeña comparativa de precios para que os hagáis una idea de la suerte que estamos viviendo, porque en aquel momento costaba 60 euros 1 millón de tokens, ¿vale? Estamos hablando que ahora mismo GPT-4o, que puede ser el mejor modelo actualmente, el modelo que lidera todos los benchmarks y todas las tablas de modelos, está costando entre 2,5 de input tokens y $10 de output tokens, ¿vale? Más o menos podemos estar hablando de que es 12 veces más caro este DaVinci 1.0 que lanzaron en aquel momento. Modelos ya deprecados y modelos que no utilizamos. Pero para mí esto otra vez fue otro abrir los ojos, ¿vale? Porque gracias a estos modelos se podían hacer cosas increíbles. El mundo sigue avanzando y nos plantamos en un momento en el que de repente todo explota, que es que se libera el acceso a ChatGPT. De repente todo el mundo, cualquier persona en el mundo, puede literalmente probar el state of the art de la inteligencia artificial y puede hacer cosas que hasta ahora solo unos pocos privilegiados podían hacer. Yo en aquel momento recuerdo que estábamos preparando guiones para vídeos en YouTube en Open Bootcamp, que estábamos haciendo cursos y demás,
y fue transformador, de tener que estar horas escribiendo a la mano a utilizar una interfaz web que se conectaba directamente a esta API, a este GPT 3.5 en este caso, y era brutal. Entonces, gracias a esta explosión de ChatGPT, llegamos un poco al punto en el que estamos, ¿no? A partir de 2023, 2024, en el que conseguimos que el mundo se ilusione igual que los 4 frikis que estábamos probando en ese momento y empezamos todos a disfrutar de los LLMs como estamos haciendo. A principios de 2023, nosotros dentro de GuruWalk, nuestra empresa matriz, empezamos a ver que los LLMs y la inteligencia artificial iban a transformar por completo el mundo y decidimos en ese momento empezar a investigar muchísimo. Además, yo recuerdo en ese momento, que es más o menos cuando conocí a Daniel Ávila de CodeGPT, que para mí, por ejemplo, encontrar a alguien que utilizase LlamaIndex, por ejemplo, LangChain, para mí, yo me sentía como un perro que va por la calle y ve otro perro. En plan, te quedas así mirando, tú utilizas, ¿sabes lo que es LangChain? Tal, y enseguida hablaba con esas personas porque para mí eran como personas que no existían prácticamente nadie utilizaba un LangChain o similares y era como transformador ver a gente cómo lo estaba aplicando en sus productos y esa gente pionera haciendo eso. Entonces nosotros quisimos ser parte de todo ese movimiento y empezamos a hacer como diferentes approaches sobre la inteligencia artificial y los LLMs. Entonces nosotros, por ejemplo, hicimos, aquí os cuento 4 de los 35 proyectos que hicimos para de alguna forma sacarle el máximo partido a esto y aprender muchísimo, que para nosotros esto era lo más importante. Entonces, por ejemplo, recuerdo uno de los primeros proyectos que hice era un recomendador de dieta en el que yo le pasaba, en nuestra empresa nos traen la comida con un catering que pedimos todos los días a través de una conversación de WhatsApp, entonces exportaba una conversación de WhatsApp, se la pasaba a un modelo, ese modelo en este caso era el modelo de embeddings de ADA y lo que hacía era vectorizar todas las conversaciones de WhatsApp dentro de una base de datos vectorial y cuando le hacía una nueva consulta buscaba mis recomendaciones anteriores. Entonces hice como una especie de RAG con mis gustos alimenticios para que todos los días el propio modelo de inteligencia artificial eligiese el plato que más me gustaba. Por ejemplo, pues un caso pequeño, enano, que no tiene ningún producto, pero que era un primer caso de utilizar este LangChain con los document loaders, en este caso CSV. Entonces, primera casuística que nos enfrentamos. Seguimos avanzando y una de las pruebas, por ejemplo, que hicimos en ese momento fue la de fine-tunear un GPT-3, ¿vale? Que era el que estaba disponible en aquel momento. Hablamos de principios de 2023. Con este fine-tune conseguimos clasificar categorías de reviews de usuarios de nuestra empresa que hasta ahora se clasificaban manualmente. Hablamos de cientos de categorías diarias. Conseguimos clasificarlas con un 85% de precisión y esto fue extremadamente fácil. Le pasamos a un modelo un montón de categorías, creo que eran más o menos 1000 categorías, 1000 reviews, perdón, con su respuesta, la que debiera dar el modelo, con su, digamos, categoría asignada. Se lo pasamos al modelo, lo fine-tuneamos y a partir de ahí todas las pruebas que hicimos, sin hacer absolutamente nada más. Fue la prueba más fácil que he hecho en mi vida. He conseguido algo tan potente con poco esfuerzo. Conseguimos un 85% de accuracy en la clasificación de reviews. Lo dicho, un año atrás, 2 años atrás, habrían sido semanas desarrollando digamos, un sistema de deep learning de muchísimas capas, redes neuronales, autorregresivas, cosas que ahora mismo es que ya ni siquiera tenemos que valorar, porque ahora mismo tenemos herramientas increíbles. Otro proyecto que hicimos, por ejemplo, fue un asistente de ventas en el que lo que hacía era otra vez pasarle a un RAG todas las conversaciones que había tenido uno de las personas de sales de nuestra empresa. Y este asistente de ventas lo que tenía que hacer era localizar preguntas que habían hecho anteriormente usuarios y después de hacer esas preguntas directamente buscar cuál es la respuesta que hizo que el nuevo cliente al final se convirtiese en ese cliente, ¿no? Entonces era como que la persona de ventas tenía al lado este chat en el que tenía siempre acceso a la conversación que estaba sucediendo con la persona que estaba solicitando asistencia para la venta y entonces el modelo le recomendaba, oye, dile esto que con este otro lo entendió muy bien y al final acabó en una venta, tal. Pues esto también fue extremadamente fácil. Por otra parte, un asistente de... vale, estoy viendo que se me ha quedado otra vez la cámara colgada, no pasa nada. Ahora la refrescamos.
un asistente de un repo, ¿vale? Cogimos el repositorio de todo el código de GuruWalk, que es nuestra empresa matriz, que para quien no la conozca es la mayor plataforma de free tools del mundo. Pues cogimos todo el código de GuruWalk, lo pasamos a través de un LangChain, utilizamos el document loader de GitHub y metimos todo el repo e hicimos con eso que podemos montar una ventana de chat para poder hacer que cualquier persona se comunicase directamente a través de esa interfaz de chat directamente con el repo en este caso, GuruWalk. Vale, volvemos a tener la cámara por aquí. Y luego, finalmente, la última prueba que digo, como digo, aquí han habido como 35 pruebas o algo así. Esta es la última que hicimos y la que dijimos, esto es increíble, tenemos que lanzar un producto de esto porque nos ha cambiado por completo la vida. Hicimos un asistente de soporte, de Customer Support, en el que lo que hacíamos era que cuando nos llegaban preguntas de usuarios nuevas, buscábamos en un rack respuestas que habíamos dado en el pasado y les proporcionábamos a los agentes de Customer Support de GuruWalk esas respuestas del pasado. Entonces, las personas de los agentes ya no tenían que escribir respuestas, sino simplemente tenían que ir seleccionando cuáles eran las mejores respuestas para cada casuística. Pasaron de tener que escribir a tener que hacer clics, ¿vale? Posteriormente, todo esto fue avanzando y fue mutando y fuimos avanzando muchísimo hasta que al final decidimos lanzar lo que es GuruSup a día de hoy, una herramienta de Customer Support potenciada por LLMs. Para mí, todas estas pruebas, que también era uno de los objetivos, sirvieron para identificar como 4 problemáticas grandes que cualquier persona que ha desarrollado con LLMs siempre ha sufrido, que son las alucinaciones. Esto suele pasar cuando le hacemos una petición al LLM y no tiene el suficiente contexto, no tiene suficiente información, y entonces lo que empieza a hacer es generar un texto que él mismo, de alguna forma, acaba condicionando a sí mismo, ¿vale? Sabemos que los LLMs son modelos probabilísticos generadores de texto, lo cual implica que en cada palabra que el modelo está generando, está intentando averiguar cuál será la siguiente palabra. En concreto no va por palabras, va por tokens, pero cada token va generando el siguiente, ¿no? Entonces, cuando el LLM empieza a cometer un error y su probabilidad no es acertada y empieza a ir por una vertiente que no es la esperada, el LLM ya se está, digamos, autocondicionando a sí mismo y entonces sigue generando por esa línea que sale de toda lógica y de toda guía que hemos establecido mediante el prompt. Entonces, los LLMs, sobre todo los más viejos, que ya es difícil decir viejo a un GPT 3.5, pero tiene un año de vida, esos LLMs lo que pasaba es que no seguían mucho esto, no estaban generando bien estas regresiones y no estaban haciendo bien estos cálculos probabilísticos. Entonces, es algo que con el paso del tiempo cada vez sufrimos menos y, por suerte, existen técnicas para favorecer esto. Yo luego os comento algunas, tenemos algunas contadas en nuestro canal de YouTube, pero, por ejemplo, todo lo que va a contar Pili en la siguiente charla, que va a hablar mucho de técnicas de prompting y demás, suelen solucionar mucho todas estas problemáticas. Adherencia al prompt, ¿vale? Recordemos que los primeros modelos tú le pedías cuenta hasta 100 y a lo mejor te contaba hasta 3 y paraba ahí la generación. Bueno, podemos pensar que a lo mejor era de extensión, pero sobre todo muchas veces era que no eran ni siquiera capaces de seguir nuestras instrucciones. Estos modelos nuevos ya no, cada vez se adhieren más a ese prompt y cada vez son más capaces de llevar esta generación por el buen camino, y lo chulo es que a través también de técnicas de prompting podemos solucionarlo, ¿vale? Entonces, esto a día de hoy es resuelto. Poco contexto, sobre todo al inicio, uno de los problemas más grandes que teníamos era que las ventanas de contexto eran muy pequeñas y mandar mucho texto al LLM no era bueno. Primero, porque producía alucinaciones. Segundo, porque no hacía ni siquiera caso al prompt y tenía poca adherencia. Y tercero, porque al tener un contexto muy limitado siempre tenías que estar eligiendo qué le pasaba, así que no. Y por último, el coste. Hemos visto que las primeras peticiones que pude hacer yo en 2021 costaban 60 euros el millón de tokens. Ahora estamos en 2 euros, 1 euro el millón de tokens, ¿vale? Eso no es ya relevante, pero a principios de 2023, cuando nosotros empezamos con GuruSup, sí que lo era, ¿vale? No estamos hablando de esos costes tan elevados, pero estamos hablando de que, por ejemplo, a nosotros contestar un ticket nos costaba 90 céntimos. Ahora ya no es así, por suerte. Entonces, bueno, todas las pruebas que nosotros hemos hecho, que vamos a contarlas ahora en este ratito, son pruebas que las hemos hecho teniendo en cuenta siempre estos 4 factores, estos 4 dolores, estos 4 pains que hemos tenido siempre como personas que estaban desarrollando un producto de LLMs de inteligencia artificial.
Entonces, vamos a ir viendo cómo a través de las diferentes técnicas hemos ido aprendiendo y hemos ido evolucionando. En este caso, he traído 5 de las decenas y decenas de técnicas que hemos utilizado. Se ha ido la cámara, ahora ya se ha ido definitivamente. Creo que voy a utilizar la cámara del portátil porque esta ya no la recuperamos seguramente. Voy a hacer el cambio. Facecam. Vale, creo que se sigue viendo. Andrés, no sé si me puedes confirmar porque he perdido algo por ahí. Vale, sigo. Muchas gracias, Dani. Entonces, he seleccionado 5 pruebas para contar dentro de la charla de las decenas que hicimos en su momento. Estos son más o menos año y medio de desarrollo y en estas pruebas vamos un poco a entrar en detalles sobre consejos que nosotros hemos tenido aplicando todo esto y problemáticas y demás que nos hemos ido encontrando con el paso del tiempo. En este caso, por ejemplo, cuando empezamos GuruSap se llamaba Guru Assistant, que es como luego se llamaba en nuestro repositorio interno, y siempre me gusta hacer como una pequeña referencia porque durante prácticamente 6 meses de vida lo llamamos Guru Assistant y muchos clientes entraron con este nombre, aunque luego hicimos el cambio a GuruSap. Entonces, fine tuning. Para nosotros era como la primera opción y yo creo que es la primera opción de todo el mundo. Me escribe muchísima gente y siempre gente que se está metiendo en el mundo de los LLMs o clientes que empiezan a utilizar GuruSap siempre me preguntan, dicen, vale, ¿y cuándo hacéis el fine tune? Pues yo a día de hoy diría que no lo hacemos nunca. Nosotros prácticamente en ninguna situación hacemos fine-tune. Y ahora venimos un poco a hablar de los pros y los cons, ¿vale? Y os cuento una historia curiosa que además tenemos luego un vídeo que os lo enseño en YouTube en el que hablamos de esto en detalle. Nosotros en agosto de 2023 hicimos la primera prueba de fine-tune grande, ¿vale? Primera prueba que consideramos que metimos una cierta cantidad de datos que nos costó más de 1.000 euros fine-tunear. En este caso, metimos dentro de un modelo de inteligencia artificial, en este caso un LLM que es el de 3.5 Turbo, intentamos fine-tunearlo con 75.000 tickets de soporte. Estos 75.000 tickets de soporte para nosotros representaban más o menos unos 6 meses de customer support dentro de la empresa. Entonces, el objetivo de este fine-tune era el de conseguir que el modelo diese respuestas directamente a preguntas de usuarios. Es decir, yo le doy a OpenAI, en este caso a GPT 3.5, 75.000 tickets, fine-tuneo este modelo y entonces cuando le hago una nueva pregunta, espero que el modelo responda exactamente igual que lo haría un agente de Customer Support de nuestra empresa. La realidad es que esto nunca pasó y pasaron cosas muy graciosas. Con datos relevantes, como he dicho, el modelo costó 1.000 euros de fine-tunear, $1.000 aproximado. Tardó casi 8 horas en procesarse toda esa información y sinceramente los resultados fueron horribles. El fine-tune se puede hacer de muchas formas, pero yo creo que desde luego como lo hicimos nosotros y el caso que lo utilizamos nosotros no nos valía para nada. El caso que os pongo como ejemplo es que nosotros después de generar la primera respuesta, cuando miramos qué es lo que había generado el modelo de inteligencia artificial, aparte de que la respuesta no tenía mucha lógica, el cuerpo cómo estaba formateado, estaba firmado por uno de nuestros competidores directos y ni siquiera en ese dataset de entrenamiento le habíamos referido a este competidor. Entonces, ahí nos dimos cuenta un poco de que el fine-tune para nosotros no era el futuro. Incluso, esto estamos hablando de hace un año, hace poco más de un mes, volvimos a hacer pruebas de fine-tunear modelos para utilizarlos dentro del Customer Support de GuruSap y decidimos también no hacerlo. Aún así, cosas que sí que me gustaron muchísimo de esa experiencia del fine-tune, sobre todo, es que sí que conseguimos adecuar el tono de conversación a lo que nosotros queríamos hacer. Es decir, gracias a este fine-tune de pasar de los 75.000 tokens, los LLMs, en este caso 3.5 Turbo, hablaba exactamente igual que lo haría una persona de Customer Support de GuruWalk, de nuestra empresa matriz. El problema es que lo que decía, aunque el tono de la conversación era la misma, lo que decía no tenía coherencia. Y ahí es donde nosotros dejamos de encontrar el sentido, porque primero te tienes que gastar los 1.000 euros de entrada, más luego tienes un modelo mucho más caro de procesar. Así que
La primera prueba, que tardamos más o menos un mes en hacerla bien, la descartamos por completo en cuanto vimos las primeras pruebas. ¿Por qué digo que tardamos un mes? Porque empezamos fine-tuneando 100 tickets, luego 1000, luego 5000, luego 10.000, hasta que llegamos a ese límite de 75.000 y descartamos por completo, ¿vale? No digo que solo hicimos una intentona de fine-tunear, hicimos muchísimas y lo hicimos de muchas formas diferentes para intentar obtener lo máximo posible de este modelo, y la verdad es que finalmente descartamos la técnica del fine-tune para nuestra casuística en concreto. En este vídeo que subimos hace poco, que por cierto, esta imagen de aquí no soy yo, esta imagen es un Flux 1.0 con un LoRa, pues en este vídeo contamos esta experiencia un poco en detalle, incluso la experiencia más reciente que hemos tenido intentando fine-tunear GPT-4o, que ya está liberado y se puede hacer. RAG, ¿vale? Una de las técnicas que todo el mundo quiere probar y que también todo el mundo me pregunta. Los primeros, digamos, las primeras etapas de GuruSub fueron 100% RAG, y RAG nos gustó muchísimo toda esa etapa y todo cómo lo desarrollamos, porque primero para nosotros fue muy importante porque gracias a eso conseguimos los primeros clientes. Cuando yo iba a hacer las presentaciones y las demos a estas empresas y les decía que gracias a este sistema de RAG podíamos automatizar el 70% del customer support de las empresas, la gente flipaba y les parecía increíble. El problema que vimos es que RAG siempre está basado en que tengamos un modelo de embeddings que es capaz de hacer las búsquedas por similaridad, y vimos que estos modelos de embeddings en este momento, en el momento en el que estábamos, que ahora han cambiado, pero en el momento en el que estábamos no estaban del todo siendo capaces de profundizar en la búsqueda semántica de las diferentes preguntas de los usuarios. Yo os muestro un caso típico. Nosotros lo que hacíamos era, nos conectábamos a un buzón de emails, a un Gmail o a un buzón de WhatsApp, cargábamos todos los mensajes y los metíamos dentro de una base de datos vectorizada. Estos mensajes nosotros aparte le añadíamos metadata para luego de alguna forma ser capaces de aportar más información tanto al modelo de embedding como por ejemplo luego para recuperar esto y transmitirle esa información al usuario. Lo que vimos, por ejemplo, hay situaciones en las que era muy claro que el embedding no estaba funcionando bien. Por ejemplo, nos generaba búsquedas semánticas y nos generaba esos clusterings de los tickets a raíz de, por ejemplo, nacionalidades. Pues podía tener un usuario que me hablaba de cancelaciones, pero había otro que me decía, oye, vivo en Chile, ¿cómo puedo cancelar mi tour? Entonces premiaba más dónde estaba residiendo el usuario que cuál era la acción o la temática del propio ticket. Entonces nosotros vimos que sí, que podíamos generar como estas pequeñas agrupaciones y las búsquedas por similaridad, pero la performance del Customer Support no podíamos escalarla más allá del 70% de automatización, ¿vale? Aquí decir que la gran mayoría de nuestros competidores lo que intentan vender normalmente es que ellos consiguen hacer un 40%, y nosotros cuando conseguimos el 70% con esta técnica incluso la llegamos a descartar, que es lo que comento, porque intentamos llegar al 100%, es siempre el leitmotiv de lo que hacemos en GuruSub, de intentar automatizar el Customer Support al 100%. Entonces, en este caso, cuando vimos que éramos incapaces de seguir buscando que el sistema funcionase más allá del 70% de automatización por muchos clientes diferentes que entraban, muchas pruebas que hacíamos, no conseguíamos que el sistema performase mejor. Utilizamos los embeddings de ADA en su momento, utilizamos los de Cohere cuando aparecieron, intentamos hacer embeddings fine-tuneados para poder hacer mejores búsquedas semánticas y tampoco. Y al final, pues llegó un momento en el que nosotros empezamos un poco incluso a cuestionarnos si lo que estaba no performando al 100%, que ya digo que es porque tenemos este objetivo de automatizar el Customer Support. Para muchas empresas esto es válido y esta es una técnica que seguro que todo el mundo conoce y que cuando lo primero que empiezas a utilizar el LLM siempre te fijas, pero para nosotros que nuestro objetivo era el de automatizar no era lo suficiente. Además, esta técnica en concreto es muy data dependiente. Cuando encontramos un sistema, una fuente de datos que está muy mal generada, ese sistema prácticamente es inoperable y tienes que procesar toda esa información. Cada cliente es un mundo, cada empresa es un mundo, nosotros nos conectamos un montón y no podíamos hacer como esa diferenciación. Al final, GuruSub funcionaba para unos o no funcionaba para otros, y eso para nosotros tampoco era una buena forma de funcionar. Como cosas positivas, eliminamos, gracias al RAG, todas las limitaciones de ventanas de contexto. Gracias a que nosotros podemos hacer una búsqueda mediante embeddings y solo extraer los textos necesarios para pasárselos a los LLMs, conseguimos, primero,
lo dicho, eliminar ventana de contexto, eliminar esas limitaciones. Segundo, conseguir que las alucinaciones se reduzcan un montón, porque las instrucciones que tenemos de los LLMs son muy, muy pocas. Y luego, por supuesto, una máxima adherencia al prompt. Al final, si tú le dices 3 o 4 cosas y el prompt tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, siempre te va a hacer caso. El momento en el que empiezas a pasarle prompts enormes y una ventana de contexto enorme con muchísimos tokens, ahí es cuando más encontramos fallos dentro de la generación de los LLMs. Entonces, gracias a RAG y a todas estas técnicas conseguimos eliminar la gran problemática que siempre han tenido los LLMs, que son las alucinaciones y la poca adherencia a los prompts. Luego, por otra parte, el modelo imitaba bastante bien el tono del Customer Support, porque como le pasábamos como ejemplo directamente mensajes antiguos que se habían generado con temáticas similares y le pedíamos al modelo que intentase imitar esa conversación con ese agente, el modelo era capaz de hacerlo y era súper potente. Pasamos de 70 céntimos de responder cada ticket, coste promedio de inteligencia artificial, a solo 10 céntimos, porque las llamadas a los LLMs eran mucho más pequeñas y el coste de los embeddings es prácticamente cero. Y entonces pasamos de esos 70 céntimos por resolver cada ticket directamente a 10 céntimos, lo cual todos nuestros clientes agradecieron una barbaridad. Y en este punto, en este GuruSoup 1.0 que llamamos, aumentamos por 7 la cantidad de tickets que podría contestar cada agente de Customer Support dentro de cada empresa. Esto, antes íbamos a otro tipo de clientes, pero esto era algo transformador internamente hablando dentro de estas empresas. Lo que pasa es que nosotros, pues eso, en algún momento tuvimos como una especie de crisis de identidad, que es lo que comentamos un poquito más adelante, y en esa crisis de identidad quisimos cambiar un poco el enfoque del producto. Una última técnica que comentamos y utilizamos antes de pasar al nuevo sistema, que es lo que utilizamos ahora y es lo que consideramos un poco para nosotros el state of the art del Customer Support, utilizamos una combinación de React y de RAG, ¿vale? React era digamos, un framework de agentes en el que intentaba de forma perpetua, en un bucle, intentaba una serie de agentes comunicarse entre sí para hacerse challenge hasta resolver una problemática, ¿vale? En este caso, esta comunicación entre agentes la conectábamos directamente a un RAG y lo que hacíamos era tener como un loop infinito de agentes en el que tenían de entrada una pregunta a un usuario, un agente tenía el objetivo de resolver esa pregunta y finalmente tenía agentes que estaban continuamente evaluando si se había conseguido ese objetivo. Cuando conseguíamos que ese objetivo se había cumplido a través de un modelo final que evaluaba eso, se le mandaba la respuesta al usuario. En este caso, el problema principal que tuvimos es que al hacer estas llamadas de forma prácticamente infinita, muchas veces establecíamos límites para que el bucle no fuese infinito, pero eran costes elevados porque estamos hablando de que a lo mejor cada ticket para contestarlo hacíamos 20 llamadas al modelo hasta conseguir una respuesta buena. Esto aumentaba muchísimo el coste, lo cual ya no era rentable para nosotros. Luego, por otra parte, a la mínima alucinación de uno de estos agentes o limitar este Customer Support a través de que las respuestas no eran lo suficientemente buenas, teníamos una mala generación por parte del agente y entonces concatenábamos malas generaciones hasta que al final la conversación con el agente no tenía absolutamente nada que ver e iba por vías totalmente diferentes y sobre todo que las llamadas tardaban muchísimo en generarse porque estamos hablando de que hacíamos 20 llamadas intermedias hasta que finalmente al front le mandábamos la respuesta que había dado la gente. Eso sí, la respuesta cuando llegaba era perfecta porque había habido 20 agentes de por medio que se peleaban hasta conseguir eso y al combinarlo con RAG conseguíamos que las respuestas fuesen sobre todo con el tono de comunicación de la gente. Entonces, bueno, no fue una mala solución, fue una solución que funcionaba un poco arbitrariamente, pero sobre todo una solución no eficiente. Entonces, más o menos en mayo de 2024, ¿vale? Aquí hemos hablado de unos 6-7 meses de desarrollos, de pruebas, de probar con los primeros clientes sobre cómo respondíamos su Customer Support. Llegamos a la decisión de que
nos estábamos quedando cortos. Nos hicimos un poco la pregunta de si era suficiente hacer más productivos a los agentes de Customer Support 7 veces. Desde luego, si a cualquier empresa que tenga 50 agentes de Customer Support, como eran los clientes que nosotros teníamos en ese momento, les dices, oye, puedo hacer a tus agentes 7 veces más productivos. A todos les gusta esa frase y a todos les interesa. Pero nosotros nos quedamos un poco con el paso del tiempo dudando de si era lo que deberíamos hacer. Entonces un día nos hicimos la pregunta de qué es lo que mejor que podría hacer alguien. Y la respuesta era clara, que era que el Customer Support fuese el LLM, que ni siquiera hubiesen agentes. O sea, ya no era dar herramientas a los agentes, sino era dar herramientas a las empresas. Y gracias a eso empezamos a replantearnos todo nuestro sistema de funcionamiento, que es el que tenemos ahora mismo en producción y es el que venimos a contaros para que luego podáis utilizarlo a la hora de replicar y hacer el clon del Customer Support de Urusap. Entonces, bueno, ya en ese momento decidimos eso, que no queríamos hacer más productivos a los agentes de Customer Support, que queríamos nosotros ser los agentes de Customer Support. En mayo de 2024 empezamos un poco con este pivot de producto. En este momento ya estábamos utilizando GPT-4o y GPT-4 Mini. Los modelos, los LLMs que ahora mismo utilizamos prácticamente para todo. En Urusap podemos concatenar, podemos meter muchísimos agentes diferentes, pero la verdad es que en base a todos nuestros modelos de evaluación, estos son los que siempre nos han funcionado mejor han performado y son los que utilizamos prácticamente en el 100% de la aplicación. Utilizamos un sistema de agentes, algo muy parecido a Swarm, que es crear dentro del sistema, crear algo parecido a un Swarm, que es un sistema multiagente, ¿vale? En este punto lo que decidimos es que y esto lo hicimos gracias a aprender de todos los usuarios que habíamos tenido durante los últimos 6 meses en este Gurusup 1.0 que llamamos. Aprendimos que el kit de la cuestión en el Customer Support está en identificar la problemática. Entonces empezamos a crear un agente tipo router, tipo, como se está empezando a llamar ahora, un agente de triaje, que lo que tenía como objetivo era localizar cuál era la problemática del ticket. Entonces empezamos un poco a generar esta especie de comunicación entre agentes en el que cuando entraba un ticket teníamos uno que decidía cuál era el ticket que iba a poder resolver la problemática. Este sistema tenía una serie de problemáticas que empezamos a abordar en ese mayo de 2024, que era que el usuario previamente, lógicamente, tenía que darnos de alta las problemáticas, ¿vale? Nosotros lo solucionamos conectándonos a Zendesk, a Integromat, a otras plataformas para extraer sus respuestas típicas y generar nosotros esas problemáticas, pero con el paso del tiempo nos vimos dando cuenta que al final los usuarios conocen perfectamente estas problemáticas típicas de su negocio y podía crearlas dentro del sistema. Y luego, otra cosa que para nosotros era, digamos, preocupante era que el máximo responsable de que toda la comunicación con el LLM era que ese router o ese agente de triaje eligiese cuál era la mejor respuesta, el mejor agente posible para poder responder al usuario. Entonces nos focalizamos muchísimo en intentar que este agente de triaje tuviese el mejor contexto posible y la mejor forma posible de elegir cuál era el agente que iba a responder la problemática. Aparte de eso, como pros, teníamos todo lo demás. Habíamos conseguido una adherencia al prompt enorme, porque al final, como cada agente que nosotros creábamos dentro de Gurusup tenía solo el contexto de la problemática que venía a responder, digamos, los system prompts eran muy pequeños y los LLMs eran capaces de seguir las instrucciones a paso a paso. Luego, por otra parte, el coste era bajísimo porque teníamos una llamada relativamente grande al principio, que era la de elegir el agente, pero luego una llamada muy, muy pequeña al final, que era la de generar la respuesta y la de que ese agente que resuelve la problemática tuviese la capacidad de generar eso. Entonces redujimos los costes una barbaridad. Os decía antes que estábamos en ese Gurusup 1.0 a 10 céntimos, pues ya estamos en 3 céntimos ticket. Aparte también los LLMs, por suerte, siguen bajando sus precios prácticamente mes a mes. Eliminamos prácticamente de raíz todas las alucinaciones que tenían los LLMs, precisamente por esto, también utilizar esas llamadas pequeñas y además finalmente dentro de este enjambre de agentes, como se suele llamar, metemos un agente final que lo utilizamos como agente juez que evalúa si la respuesta que estamos dando es correcta, ¿vale?
Si os fijáis aquí, al final estamos haciendo como una mezcla de todo el aprendizaje que hemos sacado a lo largo de todas las pruebas que estábamos comentando. Somos capaces de imitar la respuesta que da un agente de Customer Support gracias a todo ese System Prompt que el propio equipo da de alta cuando se registra en GurusUp. Aparte, somos capaces de hacer que los LLMs no alucinen porque las reglas de comportamiento son muy pequeñas, los prompts son muy escuetos y entonces son capaces de seguirlos a la perfección. Utilizamos un modelo juez como algo muy parecido a lo que pasaba en ese caso de React, que era lo que más nos gustaba, que hasta que la respuesta no era válida no la entregábamos. Y finalmente, a día de hoy no utilizamos RAG dentro de nuestro sistema, pero luego os cuento que sí que vamos a empezar a utilizarlo en otras casuísticas, porque ahora mismo somos capaces de en llamadas en caliente conseguir lo mismo que conseguíamos con el RAG, esa búsqueda de similaridad. Entonces, gracias a este sistema Swarm, sistema de enjambre de agentes, hemos conseguido encontrar lo que consideramos casi la perfección del Customer Support. Estamos ya por encima del 90% de la resolución de tickets, simplemente con un poco de feedback por parte del usuario creando esos agentes dentro de la plataforma. Entonces, para todos los que estéis ahora mismo escuchando esto, que estáis participando en el hackathon, si queréis encontrar performance, si queréis encontrar que al final el sistema funcione bien, para nosotros lo que mejor nos ha funcionado es la creación de agentes diferentes en la que cada uno es experto de una temática. Os pongo un ejemplo. Le mandamos un ticket de Customer Support a GuruWalk. GuruWalk es una plataforma de free tours y en ese ticket, por ejemplo, identificamos que la problemática es cancelación. Entonces, tenemos un agente con un System Prompt que está preparado para resolver las cancelaciones del Customer Support de GuruWalk. Entonces, en el momento en el que el agente de triaje o el agente de router elige a este agente de cancelación, este agente de cancelación ya se encarga al 100% de generar una respuesta. Con pasos a seguir, con tono similar a la gente, con las acciones a realizar, que ahora comentamos esto, absolutamente todo. Y son system prompts muy pequeños que funcionan de forma muy, muy directa. Entonces, nosotros hemos encontrado en este sistema Swarm prácticamente lo que necesitábamos desde hacía tiempo. Nosotros empezamos a implementarlo en mayo de 2024 y digamos más o menos que desde julio de 2024 lo tenemos implementado dentro de todo el core de GurusUp. De ahí es donde hemos conseguido pasar de ese 70% que a priori parece que está muy bien, y ya digo, la competencia suele estar en un 40%, a casi no, o sea, iba a decir casi un 100%, a más de un 90% de acierto, ¿vale? Ahora luego os enseñaré cómo funciona el sistema para que lo veáis. Entonces, entramos un poco en la parte más técnica, ¿vale? Veo que hay una pregunta, voy a intentar resolverla, un segundo que la busco. ¿A cada agente le generas un RAG, a ese experto o solo a través de un System Prompt? Ahora mismo, como lo tenemos funcionando, es que va todo a través de un System Prompt que es alimentado en caliente a través de obtener las respuestas que se han enviado y que han funcionado bien. Entonces, es una especie de mezcla de RAG con un System Prompt focalizado por agentes. Pero la verdad es que no es un RAG, es obtener de una base de datos en base a nuestra métrica interna de que hay respuestas que funcionan bien y respuestas que funcionan mal. Entonces, con el paso del tiempo, más o menos un día o dos de uso de GurusUp, el sistema se afina y como lo que damos de ejemplos ya son solo respuestas buenas, no son respuestas que hemos generado malas, y entonces aparte de ese System Prompt y ese rescatar de la base de datos esas respuestas buenas, conseguiremos esa alta performance. Y me dices que te soluciona la duda, así que perfecto, seguimos. Entonces, ¿cómo funciona ahora mismo GurusUp? Al sistema le llega directamente en el registro, le llega un usuario que se crea la cuenta y crea unas templates, ¿vale? Esas templates, digamos que es el system prompt de la gente. Cada agente va a tener como una especie de pasos a seguir para responder la problemática a la que se está enfrentando. Esos pasos a seguir muchas veces pueden ser, contesta siempre esto y le das literalmente una respuesta. En otros casos no es tan fácil, es contesta esto, si pasa eso, o no te doy una respuesta encorsetada y le dices a esta pregunta lo que tienes que decir al usuario es que me tiene que mandar un mail aquí y darle las gracias por el feedback que me ha dado. Pues cada problemática se responde de una forma, ¿vale? Gracias a esto cada agente tiene un comportamiento diferente y es el router o el sistema de triaje, en este caso, el que elige la mejor forma de avanzar. Vale, entramos un poco en lógicas y flujos internos.
Vemos por aquí la información necesaria para resolver las incidencias, proporcionar y vosotros tenemos que enviarla, generarla vosotros mismos, generar problemáticas que veáis típicas dentro del Customer Support y hacemos una simulación. No es necesario que cogéis problemáticas similares, o sea, reales. Vale, entonces vamos a hablar de cómo ahora mismo este sistema multiagente o este enjambre de agentes funciona dentro del propio GuruSAP. Cuando nos llega una pregunta del cliente, tenemos este agente a modo router cuyo objetivo es el de buscar dentro de todo nuestro listado de agentes que tenemos lógicamente almacenados en base de datos, cuál es el agente que más se acerca a resolver la problemática que está diciendo este agente. Aquí lo que hacemos en esto es un sistema de suggest, una sugerencia, que lo que hacemos es identificar cuál es el problema que nos está llegando. Desde ese texto conseguimos generar unos resúmenes, que son resúmenes normalizados, y lo que hacemos es una llamada al LLM en el que le pasamos ese resumen normalizado de la problemática del usuario y luego posteriormente le pasamos también todas las casuísticas en las que cada agente puede entrar, ¿vale? Estas casuísticas nosotros las hacemos internamente. Por ejemplo, si tú creas un system prompt para el agente de cancelaciones y aplicas manualmente ese agente para generar una respuesta, nosotros internamente almacenamos en qué situaciones ese agente ha tenido sentido y en qué situaciones no ha tenido sentido. Y cuando hacemos la llamada en caliente al LLM, le hacemos simplemente un prompt similar a este. Este usuario hace una pregunta sobre cancelaciones de última hora. Ahora tienes aquí una lista de agentes y tienes que elegir cuál es el agente que más se adecua o más se acerca a esta pregunta de este usuario. Entonces el sistema localiza que hay un agente que trata las cancelaciones de última hora y entonces hace la transferencia a ese agente, ¿vale? Esto lo hacemos prácticamente todo siempre en tiempo real con todos los tickets que entran y lo chulo es eso, que el usuario a la vez que está en el front dando respuestas de Customer Support está resolviendo o afinando este sistema internamente. Vale. Pasamos a esta parte. Una vez hemos encontrado el agente de Customer Support correcto, ese agente genera una respuesta. Esa respuesta la genera siempre al System Prompt que nosotros hemos definido dentro del agente, ¿vale? Como digo, hay System Prompts que pueden ser muy sencillos, que es contesta siempre con este mensaje. Otros que son un poco más complejos, que son una serie de pasos a comprobar antes de ejecutar la respuesta. Obtenemos la respuesta del LLM, ¿vale? Y finalmente con esa respuesta se la pasamos a este agente de evaluación, este agente juez, ¿vale? Aquí hacemos algo muy parecido a ese modelo React que os comentaba al principio. Cuando generamos la respuesta, nosotros lo que hacemos es pasárselo a un modelo final en el que tiene la pregunta del usuario, tiene la respuesta que ha contestado GuruSUB y lo que hacemos es intentar evitar cualquier tipo de alucinaciones, ¿vale? Tenemos una serie de criterios a seguir y uno de ellos es, oye, aquí en la respuesta aparece algo que no está definido en la template del System Prompt de la gente, puede haber algo que te hayas inventado. O en esta respuesta que te estoy dando estoy solucionando el problema del usuario, o si no estoy solucionando el problema del usuario estoy preguntándole nueva información para que me pueda ayudar a seguir resolviendo su pregunta. Pues en este caso, gracias a este agente, a este modelo juez, podemos retroceder al inicio del proceso si esta respuesta no ha sido bien generada, ¿vale? Con esto lo que conseguimos es que todas las respuestas que mostramos a los usuarios en el front sean prácticamente perfectas. ¿Por qué no pueden ser perfectas? Porque pueden haber casuísticas nuevas que no están definidos en el System Prompt y que el LLM no tiene contexto para cómo resolverlos. En esta situación, lo que pedimos a nuestros usuarios a través de nuestro front y nuestra interfaz es que sigan mejorando estos System Prompts, ¿vale? Sobre todo esto también tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube de GuruSUB en el que hablamos sobre los LLMs juez, ¿vale? Si estáis viendo esto más o menos en octubre de 2025, pues yo creo que hace 2-3 semanas subimos ese vídeo y está bastante chulo porque hablamos un poco en detalle incluso del prompt que utilizamos. Y finalmente, si todo ese loop ha tenido sentido y el usuario lo ha validado, se manda la respuesta, ¿vale? Voy a contestar alguna pregunta más que está viendo por aquí. ¿Qué pasa si tu prompt queda muy largo? ¿Qué hacen?
Cuanto más largo quede tu prompt, menos caso se le va a hacer a todas las instrucciones, ¿vale? Entonces, nosotros siempre intentamos, a través de nuestra interfaz, incitar a los usuarios a que los prompts sean lo más cortos posible. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de más técnicas de producto que técnicas de programación o LLMs, ¿vale? Pero siempre, pues, típico, estás escribiendo un prompt y ya vemos que te queda muy largo, pues te saltamos una ventanita en la que te decimos, oye, intenta hacerlo más corto, o este prompt se podría dividir en dos porque no tiene tanto sentido hacerlo en una misma ventana. Entonces, intentamos a través de interfaz de usuario. Si tu pregunta viene más sobre la llamada que estás haciendo al LLM, puedes tú mismo limitarla dentro de la llamada que haces porque tienes un límite de tokens que puedes utilizar y luego puedes hacer técnicas como hacer diferentes peticiones, hacer peticiones partidas y luego ir almacenando la respuesta que te da el LLM para luego juntarlo, ¿vale? De todas formas, a día de hoy los LLMs tienen una ventana de contexto enorme y no sé qué petición estás haciendo, pero si te estás quedando sin contexto, o sea, si te estás saliendo de la ventana de contexto y del límite, quizás tienes que replantear un poco qué le estás pidiendo al modelo porque podría ser demasiado. Así que bueno, para nosotros este 2023-2024 es cuando consideramos que empieza todo y empezamos a definir lo que es GuruSup, ¿vale? En este caso, voy a ver si se ve bien, porque creo que se ve. Lo hacemos de dos formas diferentes y en función de, digamos, las dos etapas por las que ha pasado GuruSap. La primera etapa, lo que llamamos GuruSap 1.0, que era cuando utilizábamos un RAG estrictamente, lo que hacíamos era que era el usuario el que nos estaba dando constantemente este feedback, ¿vale? Nosotros lo que hacíamos era generar respuestas, generar drafts y le mostramos al usuario ese draft, ¿vale? El usuario finalmente modificaba ese draft porcentualmente y entonces nosotros ese feedback lo recibíamos y entonces entendíamos que había documentos dentro de la propia base de datos vectorial que periódicamente generaban una mala performance por parte del usuario. Entonces, en nuestro caso, como nosotros generábamos cientos de miles de tickets todos los meses, teníamos ahí a usuarios que nos hacían esa validación por nosotros mismos. Entonces, ellos mismos, cuando la respuesta era mala y lo que hacían era volver a escribirla, nosotros simplemente lo que hacíamos era tracear en qué porcentaje se modificaba la respuesta y en función de ese porcentaje modificábamos el RAG internamente de forma automática. Por ejemplo, si la respuesta se generaba el draft y el usuario la mandaba, entonces teníamos un documento que dentro de la base de datos vectorial performaba muy bien. Entonces lo que hacíamos era que cuando entraban respuestas similares, similares a esta temática, siempre utilizábamos este documento como punto de partida. Entonces el sistema, digamos, que se afinaba solo en ese punto. Si, por ejemplo, ese draft que nosotros generábamos estaba bien, más de un 90%, seguíamos utilizando el mismo concepto porque entendíamos que podía haber pequeños retoques dentro del texto, pero aquí estamos hablando de una palabra, dos palabras, algo que normalmente no era tan, digamos, perjudicial porque ya te estaba generando una respuesta que simplemente tienes que cambiar una palabra y mandarlo. El tema cambiaba cuando nosotros generábamos respuestas por debajo de ese 70% de similaridad. Es decir, yo generaba un texto, un draft con el LLM y toda nuestra técnica de RAG interna y el usuario modificaba más de un 30%, perdón. Ahí nosotros considerábamos que ya no estábamos siendo efectivos, porque cambiar un 30% de una respuesta al usuario, cuando las respuestas son pequeñas, podía significar cambiar el contexto entero de la respuesta. Y entonces lo que hacíamos es que si periódicamente esos documentos eran los que provocaban esa mala generación del draft, los eliminábamos directamente de la base de datos vectorial. Entonces, de una forma súper rápida, en base a, pues eso, trabajar con empresas muy grandes con mucho customer support, conseguíamos limpiar en pocos días una base de datos con decenas de miles de tickets que en algunos casos podían estar tickets erróneos, con malas respuestas, y el propio usuario nos hacía la propia evaluación. Entonces, más o menos nosotros estimábamos que en menos de una semana, para una empresa que tenía, pues eso, 100.000 tickets mensuales de Customer Support, podíamos conseguir eliminar todos los documentos malos y solo tener documentos buenos que generaban buenas generaciones de respuestas. Entonces, en este caso, a tu pregunta, Dani, nosotros en ese GuruSup 1.0 lo que hacíamos era utilizar al propio usuario para hacer el filtrado de los documentos, para quedarnos solo con documentos buenos y que el RAG performase bien.
En Gurusup 2.0 lo que hemos creado es nuestro propio framework de evaluación y lo que hacemos es que nosotros tenemos ya datos súper contrastados, tenemos como un dataset de entrenamiento, pues si hacemos la equiparación a lo que pueda ser el Deep Learning clásico o el Machine Learning y en este caso lo que tenemos es como un dataset de respuestas que debería generar el modelo y de agentes que debería aplicar el modelo. Es un dataset enorme que hemos ido construyendo a lo largo de muchísimo tiempo y lo que hacemos es que cuando generamos, metemos nueva data a esos nuevos RAGs o cambiamos los modelos tanto de los LLMs para generar respuestas o cambiamos los embeddings para hacer las búsquedas por similaridad, siempre ejecutamos contra nuestro modelo de validación, que son datos que lógicamente no aparecen en los RAGs y en las consultas que estamos haciendo nuevas. Y entonces, en base a todo eso, luego sacamos métricas de cuáles son los modelos que mejor nos performan y luego cuáles son las técnicas de RAG que mejor nos performan. ¿Vale? Entonces, espero haber aclarado. Entonces, nosotros utilizamos RAGas durante una temporada, al final optamos por crear nuestro propio sistema de evaluación y ahora, hace poco ha salido uno que me ha gustado mucho también, que tenemos pendiente tanto probarlo como grabar un vídeo en YouTube sobre cómo funciona, que es el de Frames de Google, que lo han liberado ellos y es un sistema completo montado con propios datos que tú simplemente metes a tu aplicación la data, parecido a RAGas, pero me parece que tiene cosas más chulas y desde luego queremos probarlo para ver cómo funciona. Pero ahora mismo tenemos nuestro sistema de validación de tanto RAG como LLMs y todo esto y de la calidad de respuestas y me parece que nos quedamos de momento con el nuestro. Así que bueno, esto como va modificándose y va cambiando, pues a lo mejor en un tiempo esto cambia. Espero haber respondido a la pregunta. Veo por aquí por YouTube que... vale, hay una última pregunta que es, perdona, pero para ti que es un prompt largo, pues depende. Si le pides a un modelo que tradúceme esto y le pasas 100.000 tokens, teniendo en cuenta que un modelo como GPT-4 tiene una ventana de contexto de 128.000, pues eso el modelo te lo va a hacer bien, ¿vale? Y eso podría no considerarse largo. Es grande, pero no va a haber un problema. Pero si tú, por ejemplo, le dices hace esto y luego hace esto y luego hace esto y luego hace esto y pretendes que durante eso 100.000 tokens haya una serie de instrucciones que el modelo tiene que seguir, ese modelo a día de hoy no lo va a hacer. No estamos en ese punto con la capacidad de profundizar de los modelos y eso el modelo no lo va a hacer bien. Entonces, para mí, a tu pregunta, no hay una respuesta literal, siempre es un depende, como casi todo en la vida, y dependiendo de cada situación hay que aplicar unas técnicas u otras. Entonces, en una situación de traducción de textos pueden ser 128.000 tokens, no vas a tener problemas. En una situación de pasos y reglas a seguir, pues no sé, más de 10.000 tokens, a lo mejor ya empieza el modelo a no tener adherencia al prompt y empieza a hacer un poco lo que le dé la gana. Vale, entonces, en este caso, ¿hasta cuántas instrucciones están OK para un prompt? Nosotros hemos metido de forma instrucciones puntuales como frases, haz esto, hemos metido 40, 50 y eso para nosotros ha sido como el límite. Pero hace tiempo que no utilizamos ese sistema tanto de instrucciones y a lo mejor ha cambiado porque yo eso lo hacía sobre todo con GPT-4 y Turbo. Y ahora con GPT-4 puede ser diferente. Entonces, eso, con GPT-4 Turbo hasta 40 instrucciones se seguían bien. A partir de ahí ya dejamos de utilizarlo porque no encontrábamos como ese trabajo en el largo plazo de seguir añadiendo esas instrucciones. Entonces, por seguir, lo que vemos es el front del GuruSap actual, que ahora al final de la charla os doy acceso para que podáis trastearlo, ¿vale? En este caso, lo que vemos es una simulación de un usuario. Bueno, en verdad es un usuario real, lo que he hecho es quitar los nombres del usuario en la imagen. Y en este caso nos llega un ticket de un usuario que nos dice, de un caso de nuestra empresa matriz, de GuruWalk, que está en el punto de encuentro para iniciar un tour y el guía no ha aparecido. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos aquí en la ventana a la derecha, en este caso el agente de triaje ha buscado dentro de todos nuestros agentes cuál es la forma más correcta de contestar a este usuario. Y en este caso ha aplicado la macro Walker Not Finding Guru. ¿Vale? Gurus en nuestro contexto son las personas que dan el tour, son los guías y walkers son los turistas. Entonces, al haber aplicado correctamente el agente, que en este caso vemos que esta macro, no lo veo, creo que tiene un 82% de accuracy, si no me equivoco, significa que de cada, pues de 100 veces, 82
cuando se ha aplicado este triaje, la solicitud de este agente de soporte ha sido satisfactorio, ha sido correcto, no se ha cambiado el agente manualmente, que es algo de las funcionalidades que tenemos en el front de GuruSub. El sistema luego lo que hace es ejecutar, digamos, un system prompt, ¿vale? Esto es una ventana que se le llama directamente al LLM. En este caso, por ejemplo, nosotros utilizamos condicionales puramente de programación. If data, haz no sé qué. Este es un ejemplo de cómo se puede hacer, pero podríamos hacer cualquier cosa, porque esto al final es un system prompt. Podríamos decirle, contesta esto, o podríamos decirle las reglas que preguntaba por aquí Andrés, contesta de esta forma si pasa esto, de esta forma o esta, o en este caso podemos ponerle un código e intentar hacer una especie de pseudocódigo para poder generar la respuesta, ¿vale? Cuando generamos esta respuesta, aparece un draft aquí en la ventana central y es el usuario en el que este punto tiene que elegir si esta respuesta es buena para mandar o no. Si la modifica, nosotros internamente analizamos en qué casuísticas se ha modificado y entonces te proponemos cambios en tu macro automáticamente. Si no la modifica y la manda, almacenamos que esta macro está funcionando bien, ¿vale? Esto es un poco lo que venía a explicar antes con la pregunta de Dani sobre cómo hacíamos la evaluación. Entonces, nosotros este proceso lo que hacemos es que una vez elegido el agente de Customer Support, en este caso, generamos un draft, el usuario aplica directamente modificaciones sobre ese draft si lo necesita. El usuario también puede elegir otro agente. Si el usuario elige otro agente, nosotros internamente, que sería este flujo de aquí arriba, reajustamos parámetros para que cuando vuelva a suceder una situación como la actual, intentamos que este agente de triaje funcione mejor, ¿vale? Lo que hacemos es esas frases que os decía antes que nosotros generábamos internamente sobre cómo contestar, sobre qué preguntas estaba haciendo el usuario o cuándo debía aplicar un agente. Nosotros pues vamos reafinando ese sistema y si el usuario finalmente modifica el draft, lo que comentaba antes, pues nosotros internamente vemos en qué situaciones el usuario modifica el draft y en cuáles se queda de forma continua y le proponemos al usuario cambios en el system prompt. Con esto lo que conseguimos es que cuando generamos una respuesta y se la mandamos directamente al usuario, el sistema empieza a tener métricas y empieza a tener data para nosotros proponernos que esta macro, por ejemplo, o esta template, este system prompt, puede ser automatizado, ¿vale? Nosotros lo que hacemos siempre es analizar, dependiendo de tu volumen de tickets, hacemos ahí una especie de promedio. Si tienes 1000 tickets al mes, pues entonces, si tienes 10 que son, digamos, los 10 últimos, ha funcionado bien la aplicación de una macro, es decir, el agente de triaje ha elegido correctamente cuál es el agente de soporte que tiene que contestar y la generación de la respuesta ha sido buena y no se ha modificado, pues cuando tenemos 10 de 10 bien o 9 de 10 bien o 9 de 11, como es este ejemplo, el sistema te invita a automatizar, ¿vale? Cuando la automatización lo que conseguimos es que toda esta problemática desaparezca de nuestro Customer Support. Siempre podemos recurrir a ella, siempre tenemos sitios dentro de GuruSub para poder ver conversaciones automatizadas, pero lo que hacemos es automatizar conversaciones que sabemos que están funcionando bien en base a la estadística de la validación del usuario, ¿vale? Pregunta. Entonces es mejor que vaya por etapas por lo que dices entonces. Si te refieres a la serie de reglas, sí, cuanto más pequeño es el prompt y más llamadas hacemos de control, mejor. El problema es lo que decía antes, si utilizamos una media de estrategia de React, eso puede generar un problema de que vamos perdiendo las conversaciones entre los agentes, pero sí, cuantas más pequeñas mejor. Y Javier preguntaba cómo garantizas la reproducibilidad. ¿Hay alguna forma de mantener consistencia? Lo que comentábamos, nosotros cuando mandamos una respuesta directamente lo que hacemos es almacenar si el usuario ha modificado o no ha modificado. Si no ha modificado la respuesta, consideramos que eso es un muy buen ejemplo y entonces en la siguiente generación de este agente le ponemos estos ejemplos, para que los tengan en cuenta. Y entonces así conseguimos la reproducibilidad, ¿vale? Víctor, dime, Dani. Pregunta por acá en Discord. No estoy seguro si que me estoy escuchando, así que si tú puedes repetir la pregunta después. Vale, yo sé que yo te oigo. Bueno, imagino que en directo se oye, pero lo digo, sí. Después puedes repetir la pregunta. En caso de que un agente no pueda resolver un caso dado, ya que es un caso nuevo y no haya gente que lo resuelva, ¿le rebotan esa conversación a un humano para que lo resuelva o que le responda al usuario en esos casos?
Lo pregunta Nico Bytes. Yo sigo a Nico Bytes, así que qué bueno que está ahí preguntando. Muy bien, es muy buena pregunta, se nota que está atento. Lo primero te confirmo que sí que se te ha oído, que le están diciendo en el chat, o sea que perfecto. Sí, rebotamos al usuario. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos una cola de prioridad, por así decirlo, que son los tickets en los que tiene que entrar el humano a contestar. Esos son tickets de agentes no automatizados todavía y luego, sobre todo, los agentes, o sea, los tickets que han entrado y que GuruSap no tiene confiabilidad a la hora de aplicar el agente, por precisamente lo mismo que estamos hablando. Pues si no hemos creado todavía ese agente, lógicamente el sistema no va a saber contestarlo, o si lo hemos creado y lo hemos creado de mala forma o está performando mal, el sistema no va a querer aplicarlo. Entonces, directamente dejamos ese ticket a disposición de, en este caso, el agente de Customer Support para que él pueda, primero, si quiere, escribir la respuesta a mano, que nunca lo recomiendo porque para eso utilizamos la IA, y segundo, utilizar dentro de la interfaz de GuruSap todo el listado de agentes y aplicar manualmente el que quiera. En el caso en el que, por ejemplo, falte un agente, pues lo puedes crear directamente y aplicarlo para que te genere esa primera respuesta. Espero haber respondido eso. Entonces, gracias a todo este sistema, lo que el siguiente paso, y ya con esto termino, Dani, que sé que me estoy alargando un poco, lo que empezamos a hacer es asignar o dotar capacidades a los agentes, ¿vale? Esto es una de las cosas más chulas que tiene todo el sistema que tenemos montado, y es que después de que hemos conseguido asignar correctamente a un agente y generar un draft, que ya parece una tarea menor y es algo increíble, pero parece algo que tenemos súper asumido, ese agente luego puede tener una serie de acciones asociadas. Entonces, dependiendo de las casuísticas, pueden ser acciones que se ejecutan siempre y luego acciones que el propio modelo elige cuándo ejecutarlas. Es una alarma. Entonces, tenemos 4 tipos de acciones, ¿vale? Acciones que hacemos pre-respuesta en función de la gente. Esto va más en concreto por lógica, ¿vale? Acciones de generar draft, que suele suceder prácticamente en todos los casos. Acciones de autorresponder, que esas acciones las definís vosotros, los usuarios del propio GuruSap, cuando un agente en concreto queremos directamente que siempre autorresponda a todas las preguntas. Acciones de cerrar un ticket, que la gente decide cuándo cerrar un ticket y cuándo no. Solemos utilizarlo para out of office o situaciones similares en las que hay tickets que no queremos contestar. Acciones de reenviar, pues siempre que me pasa esto, por ejemplo, una casuística muy típica, siempre que me mandan un mensaje hablando sobre facturas, manda un correo electrónico, reenvía esto a invoices@gursap.com. Pues entonces no soy yo quien gestiona esto, sino es mi compañera de facturación, y entonces ella genera todas las facturas. Y luego, por ejemplo, el de poner en copia. Pues siempre que aplicamos este agente de Customer Support, aparte de generar un draft, también ponemos en copia a otra persona, que puede ser una persona del propio equipo para que esté al tanto, ¿vale? Estas son las casuísticas pre-respuesta. Luego, el propio sistema tiene acceso a datos. Somos capaces de acceder en tiempo real a endpoints y hacer solicitudes y extraer info, y somos capaces de acceder a base de datos y lanzar SQLs. Con esto lo que conseguimos es dotar directamente a los LLMs de data privada de vuestra empresa. Entonces, cuando tenemos de alguna forma un system prompt con el que el LLM intenta seguir esos pasos para poder generar una respuesta, a ese system prompt somos capaces de introducirle data que se acaba de consumir en tiempo real. Entonces hacemos que el system prompt sea incluso mejor, que por esto es lo que os decía antes, que ya no utilizábamos RAG, sea incluso mejor que ese RAG en el que tiene histórico, porque tiene información en caliente, información que acaba de llegar de la base de datos para generar la respuesta. Eso ahora veremos un ejemplo rápido. Extracción de parámetros, ¿vale? Que esto es muy, muy interesante. Son parámetros que podemos establecer como condicionales dentro de la propia System Prompt. Oye, pues dentro de la conversación, si el usuario me ha preguntado esto, localiza esta variable y en función de si esta variable es A o es B, pues das una respuesta o das otra, ¿vale? El sistema intenta extraer esos parámetros antes. Ahora os enseño un ejemplo. Y luego las acciones por respuesta. Por ejemplo, nosotros aquí lo que hacemos es integrar todos los agentes con diferentes servicios de terceros. Como por ejemplo, un caso muy típico que nosotros mismos gestionamos en GuruSap es que, por ejemplo, si nos escriben por WhatsApp o por el chat de soporte que tenemos dentro de la propia herramienta, y nos reportan, por ejemplo, un bug y me dice, oye, estoy intentando mandar un draft y me ha dado un error la API. Pues entonces el agente va a intentar extraer el parámetro y te va a decir, oye, ¿qué error de API te he dado? Ah, vale, perfecto, muchas gracias, pues lo vamos a revisar. Y eso
hace una llamada a un endpoint, un webhook, depende de la integración de terceros, y crea una tarjeta en nuestro sistema, por ejemplo, de reporting de bugs. Y entonces nosotros, cuando nos crean directamente una tarjeta desde esa comunicación con el LLM, con nuestro propio agente de soporte, ya que nosotros también somos usuarios de GuruSub, directamente lo corregimos. Y cuando esa tarjeta la pasamos a Done, le ponemos como una especie de frase para el usuario y le decimos, mira, lo hemos solucionado, el problema estaba aquí. Pues el propio agente recibe esa petición y vuelve a contestar al usuario, ¿vale? Entonces, estas serían las acciones por respuesta, acciones de integraciones con servicios de terceros. En este caso, por ejemplo, os enseño, este es el front viejo, pero es totalmente válido. Os enseño una casuística que cumple con todas estas que estábamos hablando. Es que el usuario dice, en este caso soy yo, simulando ser un usuario, el usuario dice que quiere cancelar un tour y entonces digo, buenas, quiero cancelar un tour. Pues entonces nosotros, dentro del propio GuruSub, hemos definido que tenemos que saber información sobre el usuario antes de cancelar el tour. Entonces, buscamos cuál es el sender, hacemos una petición a la base de datos, vemos sus tours activos y en función de eso generamos una respuesta. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, no tengo ningún tour activo dentro de la plataforma y entonces el draft que genera el LLM es el de no tiene ningún tour activo, ¿vale? Que iría por aquí dentro de esta serie de condicionales, iría por aquí este else de aquí abajo, que es que ahora mismo no hay ningún tour que esté empezando posteriormente a la fecha actual, por ejemplo. Entonces le generamos directamente esta respuesta. Una casuística también muy chula es la de extraer los parámetros que estábamos diciendo, ¿vale? Entonces, cuando un usuario hace otra pregunta, quiero hacer un tour, nosotros lo que hacemos es identificar que para responder a esta problemática con este agente necesitamos extraer una serie de parámetros. Parámetros que pueden ser obligatorios o pueden ser opcionales. En este caso, nosotros el parámetro city lo tenemos como obligatorio, entonces, si el agente encuentra que ese parámetro no lo tiene, pues directamente escribe un mensaje en el que le dice que para asistirle mejor necesita que obtengamos esa ciudad a la que nos hace referencia. Una vez hemos obtenido ese parámetro en el que el usuario, pues por ejemplo, ya ha contestado, buenas, quiero hacer un tour en Valencia, entonces ya somos capaces, ahora sí, de tener este parámetro y hacer la ejecución de, en este caso, una SQL para obtener la disponibilidad de tours de Valencia y entonces generar el draft que estábamos haciendo. ¿Vale? Entonces, gracias a esta extracción de parámetros, podemos ejecutar directamente las peticiones a las bases de datos. ¿Vale? Y por último, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Que yo creo que esto es lo que más nos estamos metiendo y por eso estamos súper focalizados en ese evaluar racks y sobre todo en ese frames de Google que está también muy chulo. ¿Vale? Nosotros ahora lo que queremos hacer es una especie de lo que os he dicho antes, de que estamos almacenando los tickets directamente en nuestra base de datos y no estamos haciendo un rack. Lo que queremos es hacer eso llevado a un rack, porque hemos encontrado mucha performance en unas pruebas que hemos hecho pequeñas, ¿vale? Al principio nosotros descartamos el rack porque cada ticket, aunque viniese a hablar de lo mismo, podía utilizar palabras súper dispares o el propio modelo de embeddings podía no estar utilizando el mejor sistema de sugerencias posible. Entonces hemos hecho unas pequeñas pruebas y lo que hemos visto es que cuando cogemos un ticket y lo normalizamos siempre en una frase literal con una serie de parámetros internos nuestros y vectorizamos directamente el ticket normalizado a nuestra nomenclatura interna, cuando llega un ticket nuevo, se lo pasamos directamente al LLM y generamos esto mismo, llega un ticket, generamos esta nomenclatura interna y entonces hacemos la búsqueda por similaridad, ahí sí que conseguimos encontrar una incluso mejor performance de este rack. Entonces, esta es una técnica súper chula que vamos a implementar dentro de poco, que vamos sobre todo a explorarla y cuando lo tengamos un poco más claro lo contaremos en el canal de YouTube como hacemos siempre, pero que tiene toda la pinta que es lo siguiente que vamos a meter dentro de buscar aumentar ese 90%. Y por aquí ya terminando, nosotros, como veis, hemos probado 1000 cosas, seguimos haciéndolo. Yo suelo ver a nuestro equipo como una especie de state of the art de la inteligencia artificial aplicado al customer support y desde hace poco estamos intentando que todos estos conocimientos que estamos haciendo los estamos llevando a nuestro canal de GuruSub y a nuestro Discord y nos veo más como una especie de equipo que somos un laboratorio de AI, concretamente de LLMs, y lo que hacemos es probar muchas cosas, descartar la gran mayoría que no nos funciona para nuestro producto y aplicar el conocimiento de ultimísimo detalle que acaba de salir para aplicar pequeñas mejoras. Con eso hemos conseguido, no sé, que USAP funcione también.
Así que nada, os dejo por aquí la URL dev.gurusap.com. En esta URL os podéis crear una cuenta totalmente gratuita y utilizar Gurusap con algunas funcionalidades limitadas, porque como había mucha gente inscrita, teníamos un poco de miedo que de repente entrasen 700 personas a utilizar los modelos de base de datos y todo esto y se cayese el servicio. Entonces hemos limitado algunas funciones, pero todos los que queráis probar la herramienta para ahora el hackathon y luego utilizarla en el Custom Support es totalmente funcional. La tenéis esta URL de primero dev, ya que ahora mismo no damos acceso a todo el mundo a la herramienta. Así que nada, Dani, yo por mi parte he terminado. No sé